Bueno, ya hemos venido comentando desde el principio del programa, de hecho fue la información con la que abrimos este noticiario, eh, que el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó a los gobernadores del oficialismo, de Morena y sus partidos aliados, bajar de sus redes un desplegado de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues, viola los términos de la veda por la consulta de revocación de mandato. Vamos a hablar al respecto con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Todo muy bien. Les saludo con mucho gusto a la audiencia, por supuesto, también. ¿Qué fue exactamente lo que, digamos, constituyó una violación de la ley de revocación de mandato y en lo que se basó pues la Comisión de Quejas y Denuncias para hacer esta petición a los gobernadores del oficialismo? Claro que sí, Pascal. Bueno, tenemos una publicación por parte de gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno, y esto se hace a través de las cuentas de sus cuentas como servidores públicos y en las páginas. A partir de eso, el contenido que tiene ahí pues son unas manifestaciones respecto de apoyo que se le brinda al presidente de la República, en el cual se expresan sus cualidades personales, la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también hay un contenido relevante. Este contenido es en el que, aparte, este apoyo lo dan exponiendo logros, las acciones, las medidas adoptadas y puestas en marcha por el gobierno actual, el gobierno federal, y el apoyo que se le brinda al presidente por todas estas acciones. Es un catálogo grande el que explican eso. Bueno, esto fue lo que se denunció, este es el contenido que se denunció, esta publicación. O sea, Lo que analizó. en específico la promoción de las acciones y obras del gobierno, cosa que no está permitida en este tiempo. Así es. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley de revocación de mandato prohíben que desde la emisión de la convocatoria hasta el 10 de abril, que será la jornada de revocación de mandato, no haya difusión de propaganda gubernamental. Ese es el concepto. ¿Y qué es la propaganda gubernamental? Yo creo que debemos de tener esta claridad, porque se ha señalado que es toda la información que se difunda, que hagan los servidores públicos respecto del conocimiento general de los logros del gobierno, de sus avances, de su desarrollo económico, social, todos estos actos escritos, publicados. A ver, creo que perdimos la comunicación con la consejera electoral. Perdóname, Claudia, te perdimos un instante. Entonces nos decías, no está permitido que en esta época de veda haya difusión de propaganda gubernamental. ¿Y qué es la propaganda gubernamental? Es lo que nos estabas explicando. Sí, es toda la información que difunden o que hacen del conocimiento general los servidores públicos a través de cualquier acto, de escritos, de publicaciones, de imágenes, expresiones que hacen los servidores públicos de los logros de gobierno, de los avances, de las promesas cumplidas, de todos los programas que tienen, las acciones, las obras. Sí. Eso es la propaganda gubernamental. Por eso, al contener el escrito un amplio catálogo de lo que se ha hecho en el gobierno federal, se da la posible infracción a la prohibición constitucional y legal. Esa posible infracción es lo que determina que la Comisión de Quejas pues dicte las medidas cautelares, porque no podemos lo que se tiene que hacer es evitar que se consume una infracción. Ya será el Tribunal Electoral el que con el expediente integrado resuelva en el fondo si hubo o no esta infracción. Déjame preguntarte primero déjame preguntarte si esto se derivó de una queja. Sí, claro que sí. Es una queja que presentó el Partido Acción Nacional en la que alegaba precisamente la infracción a las reglas
del 35 constitucional citadas en la ley de mandato respecto a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental. Ya, bueno, quiero preguntarte por algunas de las reacciones que ha suscitado esto, en concreto por parte de 3 de los mandatarios estatales aludidos, pero antes de eso, déjame comentarte y preguntarte, el gobernador de Veracruz bajó el mensaje, pero dejó otro en el que se sigue viendo el desplegado. ¿Van a insistir ustedes con el gobernador de Veracruz o ya, digamos, dan por cumplida la instrucción? No, la unidad técnica de lo contencioso electoral da un seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares. Sí. Estas, como servidores públicos, a veces podemos no estar de acuerdo con algunas resoluciones, pero cuando se dictan y se emiten por autoridad competente, en los términos constitucionales se deben acatar. Y en todo caso, también será el Tribunal Electoral el que al final determine el incumplimiento y sanción, en su caso, de las medidas cautelares. Yo quisiera resaltar aquí, Pascal, que hay un tema muy importante. Como servidores y servidoras públicas tenemos un deber reforzado de cuidar los actos, de atenernos a lo que dice la Constitución, y la verdad es que es un momento en el que la finalidad de ese artículo no lo digo yo, lo dijo el propio legislador que puso esa regla, es precisamente dar ese espacio de libertad, de autonomía, de libre opinión de las y los ciudadanos que van a participar en la revocación de mandato. Así que esa es la razón de ser de esta prohibición. Está dirigida a los servidores públicos y todos los servidores públicos protestamos cumplir la Constitución y las leyes, y creo que en una buena ley democrática tenemos que avanzar el proceso de revocación de mandato porque así lo dice la Constitución, haciendo caso a esta prohibición. Bueno, estamos hablando con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, sobre la decisión tomada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a partir de una denuncia presentada por el PAN de bajar, de ordenar a los gobernadores del oficialismo bajar de sus cuentas en redes sociales un desplegado de apoyo al presidente de la República porque incurre en conductas que están sancionadas por la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece que en el periodo entre la convocatoria a este ejercicio ciudadano y su realización, que en este caso, en este año será el 10 de abril, pues no se puede difundir propaganda gubernamental. Estaba resumiendo, Claudia, lo que habíamos conversado en el segmento anterior, el bloque anterior, pero quisiera preguntarte ahora por otro tema que también ha dado lugar a denuncias, a quejas por parte de partidos políticos, que es la aparición en diferentes ciudades del país, más de una decena de ciudades, ya perdí la cuenta, quizás sean como 15, de anuncios espectaculares y también pues propaganda en bardas y otro tipo de publicidad que llama a votar en la consulta para que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta publicidad aparece firmada por una organización civil llamada Que Siga la Democracia, que estuvo entre las organizaciones que recabaron firmas para convocar a este ejercicio. Y bueno, pues preguntarte si en principio la aparición de esta propaganda con la imagen del presidente de la República representa alguna violación a la ley. Pascal, permíteme no pronunciarme en este momento porque yo integro la comisión de quejas y tengo entendido que ya se presentó una de ellas al Instituto Nacional Electoral. No quiero pronunciarme previamente porque debo de ser muy cuidadosa en el análisis, sobre todo porque esta asociación civil es también una de las que participó con las firmas. Recordemos que tenemos un informe en el que hubo algunas cuestiones que estamos revisando también para ver cómo se va a ver la responsabilidad de las organizaciones de ciudadanos participando en esta revocación de mandato. Así que no quisiera decir y comentar nada porque es un asunto que voy a tener que decidir desde la comisión de quejas, al menos en medidas cautelares. Bueno, entonces quedémonos, si te parece, en lo informativo para no pedirte tu
tu opinión. Primero, esto último que acabas de decir, esta organización que sigue la democracia fue una de las que se registraron para recabar firmas y después de revisar las firmas que llegaron, pues se encontraron entre ellas firmas de, perdón, bueno, la información de personas fallecidas, la información de personas que están en la cárcel y que tienen restringidos sus derechos políticos, y también en un muestreo que hizo el INE, hasta 25% de firmas válidas, pero que resultaron ser de personas que no habían firmado, ¿es correcto? Así es, ese es el estado de las cosas y yo creo que aquí hay que tener claro, Pascal, esta situación. ¿Cuáles son las reglas de revocación de mandato? Servidores públicos, silencio. Hay una prohibición constitucional y legal respecto a la difusión de propaganda gubernamental y un deber de cuidado reforzado. Partidos políticos no pueden intervenir. Había un tema legal, pero la Corte ya dijo que ellos lo único que van a poder hacer es nombrar representantes en las mesas de casillas. Y en los ciudadanos hay más libertad, pero yo creo que hay que revisar el modelo democrático y de verdad con esa responsabilidad democrática, a debate todo, sí, pero sin simulaciones. Y hay que ser muy claros, o sea, hay que ver que las organizaciones, el recurso que se está ejerciendo, el recurso económico, porque hasta donde entiendo son muchos espectaculares, hay que ser muy cuidadosos en esos temas. Así que a las ciudadanas y a los ciudadanos debatamos, participemos, este es un derecho ciudadano, pero hay que cuidar también en no tratar de hacer o de darle la vuelta a la ley a través de ficciones. Y eso creo que será un tema, por lo que estoy viendo hoy, que será motivo de pronunciamiento y muy serio desde las autoridades, tanto en el INE como a través de los tribunales electorales. Ahora, creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Dime una cosa, y estoy hablando, digamos, estrictamente de lo que son las facultades del instituto y en particular de la Comisión de Quejas. ¿Puede iniciar una queja de oficio el INE sobre un asunto así? El INE sí puede iniciar procedimientos de oficio, y esto es cuando tiene elementos que haya una posible violación a las leyes, nos dan esa facultad. Ahorita, hasta donde tengo entendido, ya se presentó una queja, que es cuando alguien viene a denunciarnos las posibles infracciones. Entonces, sí se puede, pero iniciamos procedimientos de oficios. Han sido pocos casos, por ejemplo, lo hicimos cuando fue el tema de veda electoral con el Partido Verde Ecologista de México. Actuamos de inmediato porque vimos que nuevamente se estaba el de los influencers, ¿no? un patrón de infracción. El de los llamados influencers. Así es. Sí. Bueno, y nada más para concluir el tema de las firmas, entonces todavía están revisando la responsabilidad de personas que pudieron pues haber incluido a las firmas de ciudadanos que no están a favor de convocar a la revocación. Todavía seguimos revisando, hay procedimientos abiertos. Seremos muy cuidadosos porque yo creo, Pascal, que en esta sociedad democrática todos debemos de ser muy responsables en cómo hacemos las cosas. Y si hubo uso de datos, si hubo todo este movimiento sin que el ciudadano hubiera manifestado su voluntad, creo que debemos de ser más cuidadosos porque no se valen simulaciones. En la democracia tenemos que ser muy claros, muy directos y sí debatir todo lo que tengamos que debatir, pero dentro del margen de las reglas, de los principios que nos marca la Constitución y la ley. Una última pregunta. Un ejemplo de simulación pudiera ser una organización civil que recibe financiamiento, digamos, por abajo de la mesa de gobiernos o de partidos políticos y que utiliza ese dinero para promover el ejercicio de revocación de mandato. Hipotéticamente podría ser una simulación como a la que te refieres. Esos pueden ser algunos supuestos y eso creo que debemos de ser muy cuidadosos en cómo se va en las revisiones que se hagan y las investigaciones que se realicen respecto de ese tema. Bueno, pues consejera, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. La agradecida soy yo, Pascal, y sigamos discutiendo, participando, de eso se trata la democracia, pero sí con convicción democrática. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, la consejera electoral Claudia Zavala.